De nuevo, gracias Tino por estar aquí con tu total disponibilidad, que dado el estado físico en el que te encuentras y que a lo mejor a la gente le cuesta imaginarse hasta qué punto representa un esfuerzo, haces un esfuerzo sobrehumano para estar con tu mejor sonrisa, estar aquí presente. Sé que estás pasando un periodo ahora que no es el idóneo, pero con tu capacidad de gran hombre lo haces en mi pedido, bajo mi pedido, comentándonos la experiencia que has tenido en Rusia, que yo considero que es de una gran importancia. Por eso siempre pongo por delante las gracias. Hoy hemos escogido como tema para este tercer capítulo, haciendo una comparación con el Área 51, la ya conocida en el mundo ufológico, norteamericano, la famosa Área 51, donde se dice que han sido puestos todos los trozos de naves que han sido capturados en los Estados Unidos, donde se hacen la tecnología inversa. En Rusia hay un equivalente a esta base, la base soviética, y tú nos vas a hablar de ello. Entonces empecemos por donde tú quieras, ya que tienes tanto que decir, tantos que comunicar, y que es un tema del que no se sabe mucho. Por eso considero que tu testimonio es un regalo para escuchar. Bueno, yo en esta área no estuve directamente, pero sí tengo la filmación de un amigo mío cuando esta base fue de alguna manera desmontada, y ahora os contaré la historia. Yo estoy hablando de una zona que tiene una forma rectangular, más o menos, que es 2 veces más grande que Luxemburgo. Esta zona se le llama Zona Militar de Kapustin Yar. Kapustin Yar es una ciudad que está en la frontera con esta área, y desde el punto de vista geográfico la encontramos al sur de Moscú, casi cerca del mar Caspio, y está a 100 kilómetros de la gran ciudad de Potorgar. Esta área ha sido de alguna manera realizada desde el principio del 1946, y donde se cambiaban las tecnologías del famoso V2 alemanes, y aquí se mejoraban para ser mejorados tal como nos mostró la historia. En el 46 prácticamente nace esta zona secreta, y que es desconocida para la mayoría de los mismos rusos. Muchos rusos no conocen, evidentemente no los que viven en las cercanías. Fue también construida como una zona de misiles para los famosos misiles atómicos SS-10 y SS-25. Esta área prácticamente en el 1991 fue desarticulada, porque por acuerdos internacionales y debido a los controles sobre el tema, en base al tema de los misiles, de las armas nucleares estoy hablando, y por consiguiente desmantelaron toda esta zona militar
con estos SS-20 y SS-25 y si ahora vais allí, lo único que podréis ver es pocas cosas. La mayoría son artefactos militares que ya están en desuso, casas abandonadas. Es una cosa que ya no existe prácticamente. En el centro de este rectángulo, que es tan grande como 2 veces la extensión de Luxemburgo, justamente en el centro, había una zona súper secreta llamada Zitkur. Y en esta zona, que ahora yo os voy a describir, estaban depositados todos los platillos volantes que estaban en posesión de Rusia prácticamente. Al menos una muy buena parte hasta el 1991. Y por tanto, yo tuve esta información directamente del KGB, que después se transformó en FSB, en fotocopias, porque ellos me dijeron: mira, te damos estas informaciones prácticamente, pero si quieres vas a buscártela en una base que ya no existía. Esto estoy hablando ahora del año 2000, 2002, pero el hecho mismo de que me dieron estas fotocopias es de que era algo muy importante. Y esto es lo que ahora os explico también. Además, en esta zona fue la tercera en orden de importancia como lanzadera de misiles, porque la primera era Baikonur, la segunda Stek y la tercera esta de Kapustin Yar. De hecho, la mayoría de estos cohetes lanzados desde esta zona eran todos los Cosmos. Eran satélites artificiales o satélites espías o satélites que llevaban bombas atómicas. Era un movimiento a nivel militar muy fuerte el que se produjo allí. Después fue desclasificada y prácticamente ha sido destruida. Pues bien, si vamos a ver esta zona llamada Zitkur, era una amplia zona enorme, digámoslo así, de varios kilómetros. Estaba precintada y esta zona cerrada tenía dentro un aeropuerto de 3000 metros por 60 de amplitud. Después tenía toda una serie de casas para los militares que estaban en trabajos allí. Tenía un helipuerto muy grande y después tenía cuatro grandes como zonas con toldo, donde en esta zona muy grande, donde llegaba también la línea de tren. La forma era más o menos, no era rectangular, era más oval que rectangular. Y prácticamente, si ahora queréis ir a verlo en el Google Maps, veréis que solamente queda lo que fue el terreno. Fue desmantelada el 2 de agosto de 1989, donde fue el famoso golpe de estado en Moscú. Es cuando Rusia se pasó a la CSE. Para decir
lo grande que era esta zona central. Era 24 metros de longitud, 75 metros de amplitud y 15 metros de altura. Era como un gran toldo, una zona. En el interior estaban 3 platillos volantes de forma circular. Estaba un objeto volador en forma de delfín, una especie de delfín, de longitud de 15 metros. Y después estaba un cilindro de casi 20 metros, que era la zona donde trabajaban en retroingeniería los expertos que allí estaban. Dicho esto, en la fotocopia que me dieron estaba también de dónde provenían estos objetos. En el interior del hangar más grande, repito, estos objetos estaban intactos, es decir, no habían sufrido un gran daños en su impacto. Digamos que fueron dejados caer con dulzura, como si fuese un regalo. Habían 2 iguales, de 9 metros de diámetro y con una altura de 4 metros y medio. Eran como, seguramente lo verán a través de los dibujos que te he pasado, eran como 2 objetos circulares, uno encima del otro, uno más grande y otro más pequeño, y estos fueron, yo digo, cogidos de alguna manera. Espera, déjame un momento que quiero leer una cosa. El primero fue encontrado en Kirguisia el 10 de septiembre de 1961 y prácticamente fue transportado por helicóptero en el octubre del 61 a Kapuz Ninjar. El segundo, semejante a este, fue cogido en Afganistán. El 11 de noviembre de 1978, pero de hecho ya había caído el 14 de octubre anterior. A causar el accidente seguramente fue un encuentro con una nube radiactiva que se lo contaminó. Por tanto, siempre a través del helicóptero, es como los transportaban en Rusia, en un 90% fueron transportados siempre por helicóptero, a través de un sistema de hilos enganchados que lo transportaban por el aire. Eran llevados desde todos los lugares de Rusia, especialmente en Afganistán, y verso hacia Moscú y hacia otra base de la que os hablaré después. El segundo objeto, hemos hablado de 2 objetos semejantes. El tercero, que era diferente, tenía un diámetro de 12 metros y se asemejaba a un sombrero de cura. Al menos los que llevaban hasta los años 60, que llevaban un sombrero de este tipo, ¿no? Sí, me lo recuerdo. Me viene de una manera espontánea hacer esta comparación. Entonces sucedió que este objeto fue, yo digo, abandonado, de alguna manera,
porque no pienso que haya tenido problemas con la radioactividad, al menos como yo lo entiendo, fue abandonado en las montañas del Cáucaso, cerca de Voladinik. El vehículo aterrizó el 9 de junio de 1986 sin ningún tripulante a bordo. Y por tanto fue llevado, como he dicho antes, a través de helicóptero, que ha hecho algunas paradas hasta que no llegó a Kapustin Yar en junio del 86. Segundo, fue un regalo de la civilización extraterrestre, porque la civilización extraterrestre consigue a tener informaciones indirectas a través de estos objetos volantes que hacen, que dejan y que ellos consiguen saber las intenciones, los pensamientos, los diálogos que hacen los militares, etcétera, etcétera, de una forma indirecta. Esto lo han hecho no solo en Rusia, también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos existe en el interior del Pentágono un objeto volante que fue dado, entre comillas, en el 1952 y que está allí en esas dependencias. Pero yo encontré otro también a Tavera, y hablaremos de estos, ya que estuvimos allí cerca, pero no nos dimos cuenta de que estaba. Estábamos a 50 metros y no sabíamos que había nada, que estaba objeto volante. Luego hablaremos de ello. Tenemos las fotos, pero en vuelo, no a ras de tierra. Y por consiguiente, la civilización extraterrestre utiliza este método para conocer las intenciones humanas. Es como dejar un micro abierto y pueden escuchar las conversaciones que se producen. Y sobre todo porque aquí estamos hablando siempre de temas nucleares, El otro objeto es una especie de yo lo llamo una especie de Fórmula 1. Luego lo haces ver de la fotocopia que me pasaron. Esta era como una especie de delfín. Era 15 metros de longitud, tenía 2 puestos de control en la parte delantera y en vuelo se veía prácticamente como si fuese una V de luz cuando volaba. Yo te he visto fotos y que harás ver de este objeto volando. Y este objeto cayó en el territorio ruso el 10 de junio de 1987 y fue recuperado poco después, unos días después, del mismo mes. Precipitó en la taiga cerca de la ciudad de Pinega, en la región del norte de Arcángel. Y, por tanto, era algo que yo no había visto nunca antes, un platillo volante de este tipo. Seguramente lo han querido hacer para volar en nuestra atmósfera. Yo creo que era por eso. Este es lo que tiene que ver con lo relacionado con los platillos volantes de Kapustin Yar. Habían otras 3 hangares donde habían otros objetos, pero estos estaban todos destrozados, que habían tenido un impacto violento con el terreno.
Y después había un objeto extraño que ellos llamaban apta y que seguramente una especie de objeto experimental construido en Canadá y que los rusos habían capturado. Lo han hecho en Canadá y lo han capturado. ¿Es así? Sí, sí. Esto es lo que yo he podido entender. Después lo haces ver. Y esto lo he publicado. Esto ocurrió en 1978. En septiembre del 78. De todos modos, existe también un informe detallado realizado por un militar en el que se evidencia que un objeto volante penetra en este hangar donde están estos silos con estos misiles atómicos, que el militar ve el rayo, las luces, que se mueve. Es un informe muy detallado e importante. Esto es para que entendáis la importancia de esta base militar. Ahora hablemos del final de esta zona super secreta llamada Tzikkur, que era de... ¿Cuándo sucedió? Cuando Gorbachev fue destituido, que el Partido Comunista acabó y que después la Rusia se convirtió en la CSE. ¿Qué es lo que sucedió? Los militares, prácticamente, no sabiendo a qué nación irían a parar estos aparatos, no los movieron todos. Una parte fue llevada a Rusia, una parte a Perm, a Friburgo, otra parte a Novosibirsk, y la mayor parte acabaron en la isla de Nova Zendia, en la península de Nova Zendia. Esto prácticamente trámite, tren, helicóptero, y en 3 días lo destruyeron todo, los hangares, el aeropuerto, todo lo que el mensaje tan secreto, la zona tan secreta, y ahora ya no existe nada de aquello. Esto es lo que he sabido por parte de estos por parte de esta gente del servicio secreto de Rusia y de Ucrania. ¿Piensas? Era un espacio, si he entendido bien, tenían almacenados de naves o de trozos de naves capturadas en territorio secreto soviético. ¿Era solo un gran almacén o era un lugar donde se estudiaba lo que se llama la tecnología inversa? Es decir, de estudiar cómo estaban hechos estos aparatos para sacar información de cómo hacer cosas. Sí, esto también lo hicieron. Pero han encontrado poco o nada. Lo único que, por lo que yo entendí, es el sistema de la evacuación. Ellos emiten
una especie como de camino electromagnético y caminan encima los extraterrestres. Y esto lo han hecho con un sistema un poco más terrestre, con el cual se podía como es decir, el roce de la atmósfera y caminar más veloces. Esto es lo que hicieron, sobre todo con lo que tiene que ver especialmente con el roce del agua. De hecho, los rusos tienen estas bombas velocísimas, esos torpedos, que van 5, 6 o 10 veces más rápida que lo que han conseguido otros ejércitos. Y por tanto, entonces, en tu libro, en tu informe sobre los extraterrestres en Rusia, hace referencia a una de las capacidades técnicas de un torpedo, que es el VA-111, que sería la aplicación de esta tecnología inversa. Esto es lo único que yo he podido entender que consiguieron con la ingeniería inversa. Respecto de los metales, han intentado encontrar una solución, pero no lo han conseguido. Para nosotros son cosas de ciencia ficción. Los americanos en este terreno van más adelantados. ¿Qué piensas que puede haber sucedido después de deshacer esta base? Recuerdo que me habías dicho que algunos de algunos de estos aparatos han sido vendidos a países del extranjero. Sí, llegaremos a esto. ¿Dónde están ahora estos platillos volantes? Entonces estos platillos volantes están en una parte cerca de Moscú, en la ciudad llamada Odintosovo. Yo ahí sí que he estado. He estado a 500 metros de esta base militar, porque allí se controlan todos los cohetes atómicos de Rusia, pero bajo tierra, hay 5 o 6, llamémosle niveles diferentes, y en 2 de estos están todos los platillos volantes recuperados de algún u otro modo. La segunda zona donde tienen estos objetos volantes está en la isla de Nueva Zenlia, en el norte, cerca del Polo Norte. Que hay un perro ahí, ¿verdad? Sí, tengo un perro en mi casa que a veces le da por ladrar. Esta base secreta en la península de Nueva Zendia comenzó la construcción en 1954 y se terminó en el 1955. Esta zona era típica como polígono nuclear. Aquí han estado prácticamente, se han hecho explotar durante un tiempo hasta 130 bombas termonucleares, y la más potente fue la que produjo el miedo en toda la Unión Soviética, que se explotó en 1962 y que produjo un daño enorme y que les incitó a tener miedo de que si la hubiesen hecho más potente la Tierra se hubiese podido resquebrajar entera. Existen informes, existen tantos testimonios, podemos hablar de ellos si quieres después. La famosa bomba Tsar, que la hicieron de 50 megatones. La podían haber hecho de 100, pero si la hubiesen hecho de 100,
no se sabe si todavía ahora existiríamos. La todos cogieron miedo, incluso los científicos, y han tratado de evitar este drama. Esto en el 1962. En la isla de Nueva Zendia hay un aeropuerto de Rovechevo y a 50 kilómetros, siempre al sur, en este aeropuerto, está una isla, un islote, donde los rusos han cavado en la montaña 5 túneles grandes donde han guardado al menos una veintena de platillos volantes recuperados. Y en el 1988 hasta el 91, es decir, en 3 años, crearon lo que ellos llamaban el RAP, un vehículo que se asemejaba un poco a un avión y un poco a un platillo volante. Este RAP tenía 4 ruedas retráctiles y otras 2 laterales, es decir, 6 ruedas en total, que servían para estabilizarlo de manera definitiva cuando se posaba en tierra. Vosotros lo podéis imaginároslo como un poco de tortuga con una especie de palo hacia adelante, y su fuerza motriz provenía de la fuerza nuclear. De hecho, le tenían miedo a esto porque los científicos se contaminaban, sobre todo cuando lo ponían en marcha, y por tanto, prácticamente era de 5,7 metros de longitud y 6 metros y alto, casi 2,5 metros de altura, a partir desde las ruedas. Bueno, sin considerar las ruedas, yo creo que era unos 2,5 metros, y por tanto este objeto lo consiguieron hacer volar de una forma
yo creo que lo máximo que consiguieron alzarlo fueron 30 metros de altura, haciendo pequeños vuelos en la cercanía, y que cuando todos estos experimentos, cuando la Rusia se desmembró, fueron bloqueados, y los científicos más importantes que trabajaban sobre esto se fueron, algunos en Corea, otros a Irán, otros a los Estados Unidos. Hicieron diferentes caminos. Es decir, en aquella época el científico, si le iba bien, tenía un sueldo mísero. Estoy hablando desde el 91 hasta el 93. Es los años de la locura rusa. Yo estos años los viví allí todos. Fue realmente algo no bueno. Todo se hacía por dinero. El problema en aquel tiempo era que el conocimiento de estos científicos que habían trabajado bajo el régimen comunista, todos se esparcieron por el mundo, y ahí todos estos conocimientos te los podías encontrar en cualquier parte. Ahí fue cuando empezó el problema de que países como los árabes, otros países pudiesen desarrollar a su vez la energía atómica. Sí, en esos años es cuando se encontraron esos dos platillos volantes, que es lo que habías mencionado antes. En uno participé yo, fue los que se fueron vendidos. De hecho, en uno fue los que yo participé de una manera indirecta. Sí, los dos objetos que se habían vendido. Ahora, allí, en esta zona de Nueva Zelanda, se encuentra la mayoría de estos platillos volantes que han sido abandonados por la civilización extraterrestre. Esto es lo que yo puedo decir al respecto. Entonces, tú piensas que han sido abandonados a cosa hecha, aunque sin duda alguno habrá sufrido algún accidente, pero algunos han sido dejados como un regalo, como decías tú, una oportunidad para saber los pensamientos de la gente. Sí. De hecho, yo recuerdo cuando los telespectadores, cuando hubo el push del 91, es decir, cuando Gorbachov fue destituido, en Moscú se hablaba de los platillos volantes. Se veían que tenían que había un miedo que estos cohetes nucleares que tenían pudiesen explotar. Quizás nosotros no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Se estaba jugando con misiles atómicos, nosotros aquí sin darnos cuenta.
fueron necesarios 2 o 3 años para que todo se quedase más o menos estabilizado. Es decir, la humanidad corrió un riesgo muy grande. En la base secreta de Odintosovo, a unos 20 kilómetros de Moscú, ahí yo estuve, y estuve a 500 metros, estuve justo en la barrera de entrada. Allí me encontré con un soldado y un perro que estaban vigilando la entrada de este lugar. Imaginaros un grande bosque y en el medio 3 edificios normales, pero bajo tierra, están a diferentes alturas, niveles donde trabajan militares. Desde ahí se controlan todos los misiles nucleares de Rusia. Y aquí hay como mínimo una decena de platillos volantes. Están los que son intactos, con muy pocos defectos, pero también hay otros que han sido llevados allí casi en estado de destrucción por el impacto. Porque Rusia ha tenido muchos ovnis a su disposición. Como mínimo el triple de lo que hay disponible en los Estados Unidos. Es decir, el problema de lo nuclear soviético es que podía caer en manos de cualquiera. Era un motivo más que suficiente para una vigilancia más activa por parte de seres no de este mundo. Por eso la presencia. Yo tengo la foto de este evento donde se ve claramente que estaban ahí. No solo 2 o 3, hay centenares y centenares. Nosotros corrimos un gran riesgo. Te doy un ejemplo. Después de este hecho, en la próxima vez hablaremos más ampliamente. Estábamos en Alma-Ata hablando con un general del lugar. A un determinado momento le digo, escuche, yo tengo $1.000.000. ¿Me vendes un misil nuclear? Y este me mira y me dice, ¿pero me estás hablando seriamente? Y yo le respondo, sí, si no, ¿por qué te habría hecho esta pregunta? Y él me dice, mira, si me das un poco de tiempo, cerramos el negocio. Tremendo. Es una locura. Y aquí estábamos de lleno en los años de la locura. Entonces escucha, un misil nuclear, al menos los rusos, tienen 4 llaves electrónicas. Una llave electrónica la tiene el comisionado que tiene que apretar el botón. Es decir, la guarnición militar. La segunda llave, el presidente de la región donde está este misil. La tercera llave la tiene en Odintosovo, donde está este control. Y la cuarta llave la tiene el presidente del momento. En aquel caso era Yeltsin. Porque tenéis que saber que los presidentes tienen como una especie de abrigo. Escucha el latido del corazón de este presidente. Si no está el latido del corazón presente, se dispara automáticamente el misil. Por ejemplo, ahora tú lo ves cuando Putin, o al menos cuando iba por el mundo, tenía su staff de militares y lleva siempre consigo una famosa maleta, porque desde esa maleta puede aplicar
la cuarta llave de la que te he hablado. Yo a este militar le pregunté, me dijo, si me das un poco de tiempo te consigo un misil. Y no estaba bromeando, Yo le daba $1.000.000 y me conseguía un misil. Esto es para decir la seguridad que tienen estos misiles. Bueno, tremendo, tremendo. Algo para no creerlo. Pero nosotros en Europa de lo nuclear apenas conocemos nada, solo tuvimos un pequeño efecto con Chernobyl, pero del resto no sabemos nada del desastre que está sucediendo ahora debido al 90% de las explosiones atómicas. No nos lo dicen. Y están tratando de encontrar soluciones aún más drásticas de lo que podemos pensar. De hecho, vuelvo a decir que lo importante de tu testimonio es que tú eres un hombre de ciencia, es decir, estás diplomado en química, es decir, eres alguien que piensa, pero eres también un hombre de fe, un hombre espiritual. Yo, Marcos, yo he estado allí, lo he visto, yo he estado en Chernobyl. Es decir, es el testimonio de alguien que ha hablado con gente que sabe. No estás hablando de historia, sino que tú las has conocido en primera mano. Es decir, has hablado con este militar, le has hecho una oferta de comprarle por $1.000.000 un misil y te lo vendía. Es decir, son cosas desde que nuestra realidad cotidiana, que estamos en nuestras cosas, se escapan, pero que son cosas reales que existen. Por eso me parece una locura. Me pone los pelos de punta. Imagínate a mí. Quiero decir, cuando se tienen estas informaciones, puede haberse el comentario, este es estúpido, se lo inventa. Yo podría haber sido un líder en este sector porque tengo informaciones aún ahora excepcionales, pero esta es la realidad, la he vivido. Muchas cosas que he visto me han dado miedo. Es decir, para mí es una locura legalizada. Con lo nuclear, los rusos han hecho de todo han hecho. Han hecho Atomongrat, ciudades subterráneas, donde podían vivir 100.000 personas con una comida suficiente por 10 años, donde se manipulaba prácticamente en lo nuclear, donde realizaban las bombas termonucleares. En Kapustin Yar era uno de estos sitios. Es un Atomongrat, una ciudad de estas. Esto explica el hecho, para mí, cuando en estos días se estaba grabando se habla todavía de la guerra entre Rusia y Ucrania, y se dice que Rusia podría hacer una guerra nuclear concentrada porque conoce muy bien la energía nuclear. Enseguida pensamos a la gran bomba tipo Hiroshima o Nagasaki de 5 megatones pero, es decir, los rusos controlan la energía nuclear hasta tener pequeñas bombas nucleares, que ya por sí mismo es una locura. Escucha, ¿te puedo contar una cosa? Sí, debes.
yo he conocido la persona responsable, el general, que conocía todos los movimientos atómicos de Rusia. Y en los tiempos de la locura de los que hablamos, se produjo, antes hablaba normalmente y después vino afuera con esta especie de cambio, donde lo vendía todo. Vendía tanques, bombas atómicas, vendía Kalashnikov, vendía bazocas, todo lo que servía para hacer guerra, él lo tenía y lo vendía. Y a un cierto punto, y le digo, ¿qué es esto? Dice, esto es una bomba atómica de 1 kilotón. Sí, es una caja de zapatos. ¿Y qué hacíais con esto? Le pregunté. Dice, nosotros en Rusia, la infantería, todos los soldados de infantería tenían una bomba de este tipo. Teníamos tantas. ¿Cuántas? No te lo puedo decir. Teníamos muchísimas. Y él me dice, cómprala. Y digo, ¿y yo la compro? ¿Qué tengo que hacer con ella? Dice, mira, te la vendo por $100. Y entonces le he dicho, pero ¿cómo hago para llevármela a Italia? Dice, no te preocupes, tú te montas en el avión y la tendrás arriba en el compartimento de las maletas. Y luego, cuando llego a Milano, a Roma, ¿qué hago? Dice, ahí ya es cosa tuya. Entonces yo le he comprado una máscara NBC por $50. Se la regalamos a Eugenio para que supiese cómo estaban las cosas. No sé si me he explicado. Esta bomba de 1 kilotón las han dado en Afganistán. Esa bomba ahora la tienen casi todo el mundo. Cuando la infantería llega a una ciudad, la desganchan, lo dejan un tiempo para que el sistema se calme, y entran tranquilos. Este es su objetivo. Esta es Rusia. Y ellos hacían estas cosas, estos ensamblajes, se ponían un guante de caucho y de alcohol y ensamblaban las bombas atómicas. Fíjate cómo las hacían. Tanto para... Mira que Bin Laden tenía la bomba atómica. Sí, la tenía. Hay toda una historia con Bin Laden, que ya hablaremos. Ya que este es un tercer capítulo, quisiera hacer un pequeño recorrido. El primer viaje que hiciste en Rusia, te encontraste con científicos a los que tú les podías proporcionar la posibilidad de profundizar en el estudio, de realizar la fusión en frío, de tal manera que la humanidad pudiese salir energéticamente de este sistema en el que estamos. Pero como has hecho diferentes viajes, tú has estado siempre un hombre interesado en la formación y en el tema extraterrestre. En tus viajes has hecho conocimientos con personas que se interesaban por este tema. Es de ahí que has tenido la posibilidad de encontrarte con militares de los que hablar de todos estos temas y del ufológico. Estas dos son tus dos vías de comunicación dentro del testimonio que estás llevando adelante. Es decir, la científico y la parte ufológica. Sí, yo he hablado con todos. Yo he hablado con gente del KGB, que eran los que me acompañaban prácticamente.
yo quisiera hablar con calma de esto. Porque en el 2000, yo estoy hablando del 99 al 2004, aún se podía razonar con estos personajes que tenían el mando, sobre todo estos del servicio secreto, porque en el fondo son ellos los que dan las directivas a esta gente o viceversa. Y por tanto, ¿qué sucede? Que la mitad de estos del KGB o del FSB eran de la opinión que esta información había que darla al público o sobre todo encontrar una forma y el modo para que la gente no tuviese miedo y se pudiese crear una cultura como en realidad debería de haberse sido hecho. Porque cuando Eisenhower se encontró con los extraterrestres, le dieron 50 años de tiempo para preparar a la gente, para que pero ya hemos visto que él desobedeció y por tanto en Rusia buscaban de hacer esto para destrozar este muro de goma que se había hecho los americanos y el occidente, pero intentaron, pero se pararon en un determinado momento. ¿Lo entiendes? He aquí porque yo decía, es decir, perdóname, en un cierto sentido tú has tenido esta posibilidad de profundizar con estos personajes, tener conocimiento de estas informaciones, en una cierta forma has sido querido por parte de la gente que conocía tus pasos. Es decir, el KGB estaba al corriente de tus movimientos. De alguna manera te estaban utilizando para divulgar estos temas, ¿correcto? Sí, pero mira, yo hablo de los últimos tiempos. Cada vez que iba a Moscú, yo llamaba a mi contacto del KGB. Se llamaba Vyazhov Zurkin. Era un joven muy inteligente. Hablaba 3 idiomas. Entendía tantas cosas, pero hacía el juego también del Estado. Y él, en un determinado momento, me pidió la posibilidad, si la fusión nuclear no podemos hacerlo, ¿cómo se puede evitar la contaminación de Moscú? Porque Moscú en aquel tiempo era una ciudad con pocos coches. Estoy hablando del 89-90. Ahora si vas a Moscú, es una de las ciudades más caras del mundo. Al menos yo hablo de cuando yo había ido allí. Y era una de las ciudades más contaminadas, no digo de la tierra, pero casi. ¿Por qué? Porque tenían camiones, tenían mecánicas obsoletas, tenían camiones del 1930, cosas absurdas. Y cuando se iba en estas le llaman Kaltsov, estas carreteras al lado de la ciudad, alrededor de la ciudad. Y la más grande este anillo tiene una dimensión de 50 kilómetros. Tiene una autopista con 4 carriles y también va sobre las colinas. Entonces, cuando un camión sube una de estas colinas, genera una humareda que no se veía nada. Y para ellos era un tema preocupante. Entonces yo le dije a este chico, a este hombre, digo, mira, yo te puedo traer. Este hombre era el referente de Putin
Después, no me acuerdo el nombre, después te lo digo, sí. Era uno de los ministros de Putin y me pidió qué podía hacerse para resolverse el problema de la contaminación. Digo, digo, yo puedo proponerte el coche a hidrógeno, porque yo tenía un amigo mío italiano, un ingeniero que había diseñado y proyectado, había creado un coche que funcionaba con hidrógeno. Y le dije, digo, si tú me pones a disposición un avión, yo llamo en Torino, me encuentro con este amigo, cargamos el coche de hidrógeno en el avión. Me ha mirado y me dice, tú estás loco. Perdóname, disculpa. ¿Has entendido cómo son listos? Primero te preguntan, con la disculpa de la contaminación, pero todo lo que buscan es siempre con finalidad militar. Forma parte de la mente de esta gente, de esta nación. Son muy desconfiados, son así. Pero después, esta es una de las propuestas que he hecho, yo les hice muchas. Sin duda, yo me doy cuenta, profundizando en lo que comentas, en un cierto sentido se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que todos los viajes a Rusia han formado parte de un programa más allá de lo que nosotros podemos entender como hombres y que tenía que ver con la posibilidad, un empuje, un impulso, una dirección hacia la humanidad para salir de la situación que estamos ahora. De haberse podido creado, la realidad ahora sería diferente. Ya lo expliqué el otro día. Mira cómo estamos ahora, en qué situación nos encontramos. Ahora, con un nada se puede hacer una bomba, una guerra nuclear. Siempre se está hablando ahora de una guerra nuclear. Los turcos, algunos que hablan de cómo hay que actuar en caso de guerra atómica. Es decir, hablan como si fuese una cascada de agua. Es decir, una vez que sucede, pero detrás de una guerra atómica se destruye la vida, No se salva a nadie, No, es tremendo, lo hemos visto en tu informe. Hay 2 o 3 fotos de los efectos en la genética, en la malformación física de los que sufrieron la radioactividad en las manos, en las piernas. Sí, da miedo. Y después en Chernobyl, en Chernobyl no hubo una explosión nuclear. Fue una reacción físico-química debido al vapor sobre recalentado que generó, es decir, es lo que se llama una bomba sucia. Sí, lo has definido muy bien. Mira, ahora hago un paréntesis. Hitler tenía la bomba atómica. Sí. No, la tenía. La tenía, solo que cuando ha visto los efectos en la genética, él dijo, no, yo la raza ariana no la puedo destruir de esta manera. Por lo tanto, se paró. ¿Entiendes? Y todo este material que él hubiese podido usar se lo llevó a los Estados Unidos. No sabía que los alemanes ya tenían. Yo sabía que trabajaban. No. Yo tengo el esquema de esta bomba atómica, tenían los alemanes. Ahora, porque en este momento no tengo la fotografía, si no te la hacía ver. Pero, ya que ellos habían hecho la bomba sucia, y él tenía científicos que le dieron esta información que se podía hacer.
Y él dijo, no, no se puede usar. Continuemos así. Y es así que perdió la guerra. Si hubiese tomado otra decisión, ahora todos seríamos soldados. Algo más de lo que menciones de las bases militares, de la base secreta rusa, donde tienen estos platillos volantes. Te puedo decir que en Kazajistán tenían una especie de zona militar dedicada a la construcción semejante a los platillos volantes de los extraterrestres. Y lo que consiguieron hacer en Norilsk, en el norte, tenían una especie de cuenca donde no se veían estos objetos volantes desde lejos, y allí hicieron estos experimentos, 2 o 3 concretamente, que he visto los dibujos. Estaba este objeto volante que era muy pesado, que como máximo 30 metros de altura, con todo no podían alimentarlo. No sé si usaban algún tipo de carburante, no sé de qué tipo, y después no es que volaba hacia derecha e izquierda, se levantaba en alto y bajaba. Un poco me hace recordar a Bob Lazar, aquel científico que una vez en un congreso ufológico en Norteamérica a la gente a nivel personal había reconocido que como máximo que habían conseguido elevar un ovni eran 50 metros. Es decir, no conseguía más. Sí, pero ahora sí. También ahora Trump ha creado la policía espacial. La Solar Garden. Sí, porque ellos han conseguido gobernar la gravedad y ahora pueden ir a muchos sitios, porque su objetivo era escapar si la situación en este planeta llegase a un nivel muy, muy difícil. Estos ricachones, prefiero no decirlo con otro nombre, se irían a Marte esperando sobrevivir. Pero nuestros amigos extraterrestres han hecho un halo en torno al planeta Tierra, por el cual no tienen ya ningún tipo de orientación y tienen que repensárselo. Y han encontrado la misma forma de hacer para ir a las bases en la Antártida. Tanto ya para empezar a acabar esta muy interesante intervención tuya, ¿qué sabes tú que queda de todo lo que has conocido, las personas que has conocido en este periodo de tiempo? Estábamos hablando 2003, 2004, 1999, han pasado ya 20 años. ¿Qué queda? ¿Has estado en contacto con estas personas? No. ¿Qué piensas que puede haber pasado? Putin, a un determinado momento, ha dado la orden. Quien hable de estos temas o publique estas informaciones a nivel de medios de comunicación será eliminado. Yo he visto generales. Marcos, mira, yo conocí a un coronel general que mandaba en la zona de Odintosovo. El que me acompañaba era un general. Se telefoneaban entre ellos y decían, ¿cuándo podemos vernos?
Y dice, mira, yo ahora me voy a la pensión, os venís a mi casa, os enseño todo lo que yo he podido conseguir respecto a los extraterrestres. Y este general se jubila, le llamamos 2 o 3 veces, no se deja encontrar. ¿Por qué? Porque Putin le había aleccionado de que divulgase todo este tipo de materiales sería eliminado. Y después se ve lo que ha hecho con todos los que opositores. Es decir, es un despiadado. Y él no se hace ningún problema. Todos estos generales han hecho desaparecer todas estas informaciones extraordinarias. Desgraciadamente es así. Es por eso que digo, después del 2009 ya no fui más a Rusia porque ya no había ninguna posibilidad de hacer nada más. De hecho, siempre estuve convencido de que aquí en el Occidente siempre toda la información ha llegado, casi toda, de los Estados Unidos en el tema OVNI. Estaba seguro que de Rusia tenía que haber información tan importante porque en un periodo de tiempo eran las dos antagonistas en el poder de la Tierra. Mira, Marcos, todas estas informaciones ni siquiera lo conocen los rusos. Yo solo he dicho algunas cosas. He escrito, tú tienes mis escritos, que han sucedido cosas impresionantes y de las que me gustaría hablar en la próxima transmisión. De hecho, ¿te acuerdas del encuentro en Voronezh de los niños que vieron un ovni? En Voronezh fue una cosa impactante, pero no produjo tantos efectos. Yo hablo de poder. Han habido otras cosas más potentes. Entonces hacemos así, será el argumento de un próximo capítulo con esta siempre interesantísima experiencia que has tenido. Después, yo estoy hablando de cosas que he visto y he tocado en prima mano. Es decir, no estoy haciendo referencia a cosas que me hayan dicho, sino cosas que yo he visto. Entonces, como he dicho, considero un regalo poderte escuchar. Es un compromiso a nivel personal ayudarte a la divulgación de todo esto. Escucha, antes de acabar me gustaría darte una información. En el 2002, en un día de diciembre que ahora no me acuerdo, era el día de la fecha del cumpleaños de Putin, los extraterrestres le hicieron un regalo, le hicieron la P encima del Kremlin. Yo tengo una filmación que dura casi 2 horas. Y sobre el Kremlin no se puede sobrevolar nada. No puede haber ningún tipo de vehículo. ¿Te acuerdas aquella aeronave de un alemán que aterrizó en la Plaza Roja? También hablaremos de eso. Entonces, me decías que le hicieron un regalo creando la letra P. Es una filmación que tienes de 2 horas. En cambio, él, en vez de aliarse con los extraterrestres, se ha aliado con los alienígenas. Esto es algo que pasa siempre. Però adesso has hecho una bella diferencia.
en vez de hacer un pacto con los extraterrestres, ha hecho un pacto con los alienígenas. Porque es una realidad. Existen todos los dos, ángeles de ayer y los demonios del ayer. Yo estoy aquí disponible cuando tú quieras. Continuamos el mensaje. El próximo capítulo hablaremos de estos argumentos. Yo quisiera decir que hicieron en la península de Kola, hicieron un tentativo, la marina rusa, también ellos quisieron intentar de rehacer un objeto volador como esos que conocemos nosotros, y también ellos en el 91 cesaron de hacer esto. Estos eran los puntos neurálgicos de la estrategia de Rusia en lo que respecta a la retroingeniería, porque una parte estaba en Moscú, una parte estaba en Kazajistán, una parte estaba en el norte del Norilsk y una parte en la península de Kola. Estos eran los puntos estratégicos que confluían sobre todo con la península de la Nova Zemlya, donde allí se hizo lo máximo, según tengo entendido, el máximo de la experimentación. No era un platillo volante. O sea, después si lo dejas ver, era una especie de tortuga con 6 ruedas. Esto es lo que yo puedo hablar de la retroingeniería. Puedo decir otras cosas, pero todos estos científicos que han tratado de emerger o han sido hechos desaparecer o eliminados. Es algo muy triste, muy triste. No, el programa que se hubiese podido iniciar con Gorbachev, es triste, todo fue fallido. Sí, fue una decisión suya, una equivocación suya, decidió irse con los alienígenas. Ayudado también por los americanos, que cuando han hecho cuando Gorbachev cumplió años, le hicieron una fiesta megagaláctica con todas las estrellas de Hollywood. Como siempre, muy interesante, te agradezco por tu esfuerzo, tu conocimiento y tu disponibilidad. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a vosotros.